¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Yuji Kazami, quien era terruqueado por la policía ya que era un estudiante que acababa de llegar, pero que no tenía ni familia ni conocidos por la zona. Y a pesar de que llevaba una maleta gigante que daba que pensar, el prota en realidad era solamente un estudiante. Así que lo dejaron libre y la directora de la academia llamada Mihama fue a recogerlo, ya que tenía que llevarlo a su escuela como había pedido. Resulta que Yuji quería estar en una escuela normal, y eso fue lo mejor que pudieron conseguirle. Pero como que nos damos cuenta de que no era tan normal, ya que cuando llegaron, se encontraron con una maid llamada Sashi, quien en realidad no era una maid, sino una estudiante que era como delegada del salón y que siempre era súper servicial. Le dijeron que parecía una maid, entonces se puso el traje para sentirse como una. Al parecer tenía fascinación por esto. Al día siguiente, nuestro protagonista hizo su rutina diaria de entrenamiento, la cual seguía desde hace mucho tiempo y seguiría haciéndolo por más que ahora era un estudiante. Sin embargo, al momento de ir hacia el salón, se topó con una chica llamada Amane, la cual estaba persiguiendo a otra waifu llamada Makina. Como el prota estaba muy chill, logró llevarse bastante bien con ambas, y luego se fue al salón, pero llegó un poco temprano, ya que no había nadie, excepto por la tsundere llamada Michiru. Al principio el prota no lo sabía, pero se dio cuenta rápidamente, así que Michiru se asustó de ser descubierta, ya que ella era una tsundere de cuerpo completo, incluyendo el cabello que literalmente se lo tiñó, solamente porque las tsunderes suelen ser rubias. Felizmente para ella, el prota respetaba las personalidades de todos, así que no le importó que fuera tan tsundere como para peinarse, vestirse y actuar como una completa tsundere, por lo que simplemente esperó hasta que empiecen las clases. Al rato, todas las chicas llegaron excepto por una que faltaba, la cual se llamaba Yumiko. Todos dicen que no suele ir a clases, entonces Yuji se pasó por el salón después de clases para saludarla. Yumiko, por su lado, no parece muy contenta de que alguien la salude, porque lo primero que hace es irse, aunque solamente para disimular el tremendo navajazo que le quería dar a Yuji. Pero pues nuestro prota no cayó tan fácilmente en un intento tan obvio. Tal y como pueden observar, la escuela era un poco rara. Pero las cosas no terminaron aquí, ya que cuando el prota entró a su cuarto, se encontró con Amane desnuda, ya que según esta tenía mucho calor, y por eso se cambió en su cuarto que estaba más cerca de la entrada que el de ella. Un poquito raro, ¿no? La cuestión es que como al prota no le importaba realmente si es que estaba con o sin ropa, esto deja muy sorprendida a Amane, así que le pregunta por qué se sentía tan cómodo frente a una chica, ya que ni siquiera se inmutó al verla desnuda. Y pues este le dijo que era porque tenía una hermana, aunque esta ya no estaba más en ese mundo. Amane se disculpa por lo que le pasó y le pregunta el nombre de su hermana, así que este le dice que se llamaba Kazuki, cosa que termina sorprendiendo a Amane, pero hace como que no le importa. Amane acaba de cambiarse y ve que el prota comía en una especie de cocina para campamento, así que se ofrece a cocinarle y le dice que desde ahora será su Onichan, autoproclamada, por lo que esta amablemente sale y el prota se queda como pensando en cómo es que entró, si es que la puerta no se le ve forcejeada y no parece ser una chica tan inteligente como para poder utilizar una ganzúa, aunque efectivamente vemos que Amane traía una ganzúa en su mano y recuerda un incidente que pasó hace mucho, por lo que termina diciéndose a sí misma: te encontré. Al mismo tiempo vemos en otro lado de la escuela a la rubia tsundere pensando, a Máquina con una manzana, a Sachi en su cuarto armando lo que parece ser una bomba, a Yumiko diciéndose a sí misma que nunca aceptará al prota, y a este último recibiendo una llamada donde le dicen que hay un trabajito, así que este saca de debajo de su cama algo que parece ser un sniper. Todo muy misterioso, ¿no? Y aquí nos damos cuenta de que todos los personajes guardaban algo especial y que esta escuela en realidad no es tan normal como parecía. Al día siguiente, Yumiko siguió intentando chavetear a nuestro prota, pero pues este la esquivaba con mucha facilidad, así que la dejó con las ganas de deshacerse de él. Al rato Yuji se topó con Michiru dormida en el patio, así que se quedó cuidándola por un rato, y luego se la pasó observando cómo jugaba, ya que le parecía una persona muy particular, tanto que casi se cae a la laguna del patio mientras que trataba de jugar con un cangrejito, pero pues Yuji la rescató en el último segundo. Por otro lado, Yumiko estaba observando a la distancia, ya que temía que el prota hiciera algo turbio, y esa era la razón por la que lo odiaba tanto. O sea, al parecer en esta escuela ellas eran las únicas personas y pues que esté un hombre y puras mujeres era algo raro, ¿no? Incluso se quejó con la directora por ello, pero pues esta no le hizo caso, debido a que Yuji no era este tipo de hombres. Obviamente Yumiko no se fiaba ni un centavo, así que investigó mucho a Yuji por su cuenta, lo cual solamente aumentó sus sospechas porque no encontraba absolutamente nada a pesar de que utilizó todos sus recursos. Como no confiaba, siguió intentando deshacerse de él a punta de chaveta, pero pues era una misión imposible, ya que Yuji la esquivaba todo el tiempo.
La directora le pidió perdón a Yuji por su agresividad, ya que solamente sentía que el prota era un intruso en su mundo de mujeres, pero pues que intente resolverlo de esa manera demuestra que esta escuela no es un lugar normal. Por ende, sus alumnos tampoco lo eran. La directora le dijo que era verdad, pero que el prota tampoco era tan normal como ella pensaba, ya que había pasado por situaciones muy peculiares, al igual que todas las chicas. Debido a esto, era solamente cuestión de tiempo para que se acoplara con las demás, pero mientras que socializaba de lo más chill, una rubia llamó al prota. Ese trató de ignorarla, pero no se pudo, así que mandó a las chicas adentro y se fue a conversar con ella a solas. Resulta que ella era quien le daba las misiones, aunque esta vez solamente estaba visitándolo para verlo, porque si fuera una misión lo hubiera llamado directamente. Obviamente también tenía algo de qué quejarse, y era porque el prota decidió caminar hasta la ciudad en vez de utilizar el boleto de tren que le compraron. Sin embargo, Yuji odiaba los trenes, así que esto nunca fue una opción para él. De todas maneras, eso era lo único que quería decirle, así que se fue más pronto que tarde, pero igualmente le dejó un problemón al prota, ya que ahora tenía que explicarle a las waifus quién era ella. Como Yuji quería tener la vida más transparente posible, dijo la verdad, o sea que era una compañera de trabajo, y a la hora de responder en qué trabajaba, dijo que se encargaba de la basura. O sea, una forma bastante tranqui de escribir su verdadera chamba. Un sniper, pues, ¿no? De todas formas, logró zafar por ese día del interrogatorio, así que después de clases regresó a su habitación bien chill, cuando de la nada, Yumiko tuvo su oportunidad más clara para chavetear al prota de nuevo. Como lo agarró por sorpresa, este no lo esquivó, sino que detuvo su ataque con todas sus fuerzas, lo cual dejó temblando a Yumiko. Así que Yuji le pidió que confiara en él, y hasta trató de tomarse ciertas confianzas como llamarla por su nombre y tales cosas, ya que quería comenzar una relación de amistad con ella, y pues también con todas las demás de la casa. Yumiko no estaba de acuerdo, entonces el prota le bajó a la confianza y empezó a llamarla por su apellido, aunque solamente si es que ella dejaba de llamarle Oe, ya que ese era el primer paso en la amistad. Yumiko se fue enojada, pero sabía que el prota tenía razón, ya que esto fue exactamente lo que pasó cuando conoció a las demás chicas. Resulta que ella fue la primera en llegar, y poco a poco le fueron trayendo más y más chicas, con las que pasó los momentos más lindos de su vida. Al otro día, Yuji pilló a Mane entrando a su cuarto a la fuerza, por lo que se puso a ver qué era lo que estaba planeando, ya que podía ser hasta un intento de darle un pase viva al cielo. Sin embargo, la verdad era mucho más turbia e inesperada. Amane, en vez de buscar cómo hacerle daño, empezó a autocomplacerse con todo lo que se relacionaba con el prota, desde ropa hasta las sábanas, por lo que Yuji entró y les puso con las manos en la masa, o más bien en la empanada. Después de que Amane perdiera toda su dignidad en un segundo, fueron corriendo a los salones, ya que se les empezó a hacer tarde. Sin embargo, Makina no era muy atlética, así que Yuji le enseñó la canción para no perder el aliento, que básicamente trataba de burlarse de lo calenturienta que era Amane. Tal parece que Makina era muy susceptible a las actitudes de los demás, y como el prota le caía súper bien, se dejaba influenciar con mucha facilidad. Por eso empezó a hablar más y más con él, así que le pidió una leche directa de Hokkaido a Sachi, y como era súper servicial, fue hasta allá para buscarla. Luego, Makina y Amane tenían que preparar la siguiente clase, entonces se fueron y el prota se preguntó abiertamente por qué será que Makina es tan influenciable. La que tenía la respuesta más cercana era Yumiko, ya que ella había escuchado que Makina llegó con problemas psicológicos a causa de un accidente de tráfico, o sea que estaba un poquito mal de la cabeza. Después de un rato, el prota escuchó en el patio a una chica gritando, por lo que pensó que había otra pervertida tipo Amane, pero pues esta vez era Michiru peleando con un gato que no se alejaba de ella. El prota le dio buenos tips para intentar alejarlo, pero en realidad se estaba burlando de ella, ya que solamente causó que se parara en su cabeza este gato. Al final, igual se terminó yendo de su cabeza, o sea que su plan sí funcionó sin querer queriendo. Pero al entrar al edificio de la escuela, el prota sin querer queriendo terminó aceptando que Sachi le hiciera un canguro de tiburón, ya que como que estaba sumido en otras cosas y le dijo sí. Al parecer nuestro prota estaba hablando tonterías por el sueño y por eso no hizo nada cuando Sachi lo abordó. La razón por la que llegaron a eso fue que Michiru se había caído, entonces le pidió a Sachi que le hiciera un canguro nuevo, pero como dijimos el prota estaba hablando tonterías, así que sin querer queriendo le pidió a Sachi que le hiciera uno igualito, o sea que asintió a todo. Para colmo, en un intento de ganar tiempo, terminó modificándolo a último segundo, pero igual Sachi lo hizo en tiempo récord, por lo que estaba a punto de tener que aceptarlo y usarlo. Para su buena suerte, Michiru se hizo una, ya que cuando Makina se pasó por ahí, la convenció de que este canguro era bastante lindo, por lo que el prota pudo entregárselo en un acto de buena fe. Luego de esta salvada que le hicieron al prota, tuvieron educación física, donde Amane se terminó torciendo el tobillo, así que Yuji tuvo que llevarlo a la enfermería. Aquí Amane aprovechó que estaban a solas para confesarle su amor, pero pues el prota la rechazó.
así que se resignó y le pidió que al menos la dejara ser su hermanita. El prota seguía sin querer, pero al final de buena fe terminó aceptándola, por lo que al día siguiente, Amane se apareció súper familiar. Ahora que era su Onichan, no tenía por qué ser tan formal, pero el lado positivo era que siempre le preparaba la lonchera, que curiosamente le recordó a nuestro prota su pasado. Días después, Yuji fue a un barranco a buscar a Michiru, y ella estaba por ahí con el gato que supuestamente odiaba, ya que recordemos que era una tsundere, pero en verdad que sí lo quería, por lo que nunca iba a admitir que le encantaba este Michi. Curiosamente, en ese momento Michiru se puso existencialista, ya que empezó a actuar raro y se empezó a lanzar las reales frases filosóficas, desde las razones por las que miraba al cielo hasta preguntarse que qué pasaba cuando morían. Después de estos temas tan tétricos, Michiru volvió a la normalidad, o sea que se volvió la misma chica despistada de siempre, por lo que cuando esta empezó a creer que por tomar vitamina C se haría más lista, Yuji no le dijo nada y la dejó ser feliz. Al rato, las chicas empezaron a hablar sobre lo rara que era Michiru de vez en cuando, ya que a veces no parecía ser ella misma. Y pues el prota confirma esto, ya que le había pasado en la mañana. Sin embargo, conversar seriamente con las waifus era imposible, ya que se sacaban unas fumadas estratosféricas, así que se fueron a dormir y apenas entró a su cuarto ocurrió un apagón. El prota escuchó un grito de Yumiko, así que se fue a ayudarla. Esta simplemente le tenía miedo a la oscuridad y a los rayos, pero cuando vieron a Michiru en modo poseída, Yumiko casi que se hizo en los pantalones. Resulta que ella no estaba poseída ni mucho menos, sino que tenía algo de sonambulismo. Entonces Yuji lo dejó en manos de Sachi y regresó a su cuarto. Al otro día, las waifus empezaron a preguntarse si es que era posible la amistad entre hombres y mujeres, pero Michiru parecía actuar bastante rara, por lo que Yuji le preguntó qué había pasado. Esta como que no quiso responder e incluso se corrió del prota, así que Yuji la persiguió hasta el barranco donde Michiru estaba con su Michi, pero no era ella misma. Solamente por la mirada el prota se dio cuenta de que era una Michiru diferente, y esta vez ella no se gastó en negarlo, lo admitió, ya que empezó a hablar en tercera persona. También habló sobre cómo era estar en el otro mundo, pero pues el prota seguía sin entender qué es lo que quería con él, así que Michiru le preguntó si sabía cómo era besar. Como el prota tenía experiencia, le explicó con palabras, pero eso no era suficiente para entender, así que le pidió un ejemplo práctico. En ese momento los dos se besaron, y la verdadera Michiru regresó, por lo que se puso súper roja al tenerlo tan cerca, y no recordaba nada de lo que le había dicho antes del beso. Esto dejó al prota súper confundido al día siguiente, lo cual le incomodó mucho a Michiru, ya que se dio cuenta de que era algo sobre ella y no de los demás. Debido a esto, le insistió que le dijera que qué le pasaba, pero como Michiru no lo recordaba, el prota se lo dijo en modo difícil, o sea que le mencionó que le había dado un ósculo, que pues significa un beso. Obviamente Michiru no conocía esta palabra, entonces le pidió con ganas al prota que le mostrara qué era, y solamente después de mucha insistencia, Yuji aceptó en mostrarle lo que ella hizo el día anterior. Cuando Yuji se acercó con intenciones curiosas, Michiru se puso demasiado nerviosa, así que se corrió y se puso a buscar al Michi. Sin embargo, no lo encontraba por más que lo buscaba, y ni siquiera lo halló en el barranco, así que le pidió ayuda al prota para buscarlo. Pero mientras que se iban, el prota vio algo y le pidió a Michiru que se adelantara, ya que tenía algo pendiente. Michiru dijo que sí, así que Yuji fue con el Michi, el cual estaba sangrando a montones, ya que al parecer había sido atropellado. Lamentablemente era solamente cuestión de tiempo para que se fuera con Dios, y para colmo Michiru no hizo caso y regresó, así que terminó viéndolo en vivo y en directo, cómo es que el gato se desvanecía entre sus brazos. Debido a esto, Michiru trató de enviarse al otro mundo a punta de pastillas, pero pues el prota la encontró justo a tiempo para salvarla. Luego de este terrible suceso, la Michiru real y súper alegre dejó de aparecer, y cuando el prota le preguntó a la otra Michiru qué es lo que había pasado con su ella original, la Michiru seria le dijo que se fue de sabática por voluntad propia y que no pensaba volver. Yuji no pensaba aceptar esto, pero no sabía cómo es que funcionaba su mente. Por suerte es que Sachi llegó a él con una caja de Michiru, la cual no tenía que abrir por nada del mundo, pero pues el prota se la sudó completamente, así que la abrió y descubrió un diario de Michiru. Aquí ella contaba cómo tenía viviendo dentro de ella a su mejor amiga por un trasplante de corazón que le habían hecho hace mucho tiempo. En pocas palabras, era como que Michiru tuviera dos personalidades. Ahora que sabía esto, quería hablar como sea con la Michiru real, así que utilizó unas pastillas felices que Michiru utilizaba para contener a la otra personalidad. Mientras que las pastillas hacían su trabajo, el prota la llevó al barranco para cumplirle su deseo de irse con Dios, pero de una forma un tanto tenebrosa, ya que empezó a meterla a un ataúd para enterrarla viva. Mientras que esto pasaba, empezó a recordar su pasado, y resulta que la Michiru seria era una chica completamente normal, vivita y coleando, pero a causa de las exigencias en casa y el acoso en la escuela, decidió aplicarse la automorición. Sin embargo, la Michiru original la detuvo, por lo que se volvieron mejores amigas. Lamentablemente, esto no duró para siempre,
ya que en un punto la amiga de Michiru llegó al límite nuevamente, y por eso terminó denegándose en la cara de Michiru. Como el corazón de Michiru siempre fue débil, el impacto de perder a su amiga fue demasiado, pero gracias al corazón disponible que tenía de su amiga, quien era compatible para un trasplante, logró salvarse. Al inicio como que seguía sin ganas de vivir por el trauma, sin embargo con el tiempo se dio cuenta de que con una personalidad alegre sería querida por todos, así que convivió con la otra personalidad y fue feliz, por lo menos hasta ahora, que se dejó sumergir por la oscuridad nuevamente, aunque al estar cerca de la otra vida se dio cuenta de que en realidad quería seguir viviendo. Por eso es que entre lágrimas en los ojos y gritando terminó escapando del ataúd, y para su sorpresa, Yuji estaba ahí esperándola. Por más que pasaron 3 días hasta que recapacitó. Ya saben, después del tercer día sin agua, pues te mueres. Con el prota, él siempre tuvo fe de que saldría. Por lo tanto, su plan siempre fue esperar ahí sin importar cuánto tiempo le tomara. Además, él en realidad solamente creó el escenario porque las pastillas eran falsas. O sea que ella solita había salido de la oscuridad. Con esta locura finalizada, el prota cerró el ciclo de la Michiru seria, o sea de su amiga, llevándola a América a ver a sus papás, lo cual fue impresionante para ella, pero logró que pudiera descansar al fin en paz, o por lo menos eso le hubiera gustado al prota, ya que de vez en cuando aparecía como la clásica tsundere que siempre fue, aunque obviamente en completa armonía con la Michiru original. Varios meses atrás, vemos que Yumiko navajó por primera vez a una de sus compañeras de clases, ya que ésta hablaba a sus espaldas. Debido a esto se creó la escuela Mihama, pero por más que su estado psicológico estaba bastante estable, el padre de Yumiko quería darle un shock para que volviera a su lado, y de paso para que se volviera más fuerte. Esta idea no le gustó para nada a la jefa de Yuji, pero pues el del dinero era el señor, así que llevaron a cabo el plan con una leve modificación. El prota recibió la orden de ser su guardaespaldas, entonces estuvo como su moco por varios días pegado a ella, pero pues no para protegerla, sino para dejarse golpear cuando llegue el momento. Mientras Yumiko dibujaba tranquila, empezó a llover, y justo en ese momento llegaron los guardaespaldas, por lo que el prota decidió cambiar de planes y pegarles a todos. Pero pues obviamente esto no era parte del plan, aunque Yuji en realidad lo que quería era saber quién era Yumiko y por qué estaban persiguiéndola. Así que esta se sinceró con el prota contándole que su padre siempre quiso un hijo para que heredara la empresa, pero como su madre era de un cuerpo débil, no podía tener más hijos y ella salió mujer. Debido a esto, ambas fueron puestas en segundo plano para el señor, aunque en realidad eso nunca enojó a Yumiko, ya que era feliz con su mamá y su vida normal. Lo que no se esperaba era que su madre sí deseaba la vida al lado de su papá, razón por la que culpaba a Yumiko por no ser hombre. Esto fue un golpe muy duro para la pobre Yumiko, ya que ella no tenía la culpa de nada, pero aún así era culpable de la desgracia de su madre. Para colmo, el señor se volvió a casar y tuvo un hijo, por lo que su mamá se desvivió a sí misma cuando se enteró de esto, ya que no soportaba la idea de que ya lo hubieran reemplazado por completo. Por casualidades de la vida, o más bien karma, el hijo del señor falleció. Por lo tanto, Yumiko se volvió su única heredera, pero pues esto no fue un premio, más bien todo lo contrario, ya que ahora la cogió solamente para que continuara con la empresa, y todo el contexto pasado creó un chisme entre sus amigas, quitándole la vida normal que había tenido hasta el momento. Entonces, como las otras se burlaban de este tema tan delicado, el estrés en Yumiko se acumuló y terminó dándole un chavetazo a su amiga, cosa que no era el comportamiento que el señor esperaba, así que creó esta escuela para poder controlarla. Por si tenerlo persiguiéndola no fuera suficiente, el señor amenazó con cerrar la escuela si es que el prota no era expulsado por rebelarse ante el plan, o también si es que ella no volvía a su lado, así que Yumiko llamó a su padre para conversar. Como se esperaba, lo de hablar la verdad que no fue, ya que el señor llegó con muchos guardaespaldas, dispuesto a llevarse a Yumiko a la fuerza, así que sus amigos la defendieron, y cuando el señor trató de acercarse a la fuerza, Yumiko se alió con una pistola en la mano para que no se le acerque. De esta forma se atrincheraron en la escuela, porque ella no quería volver con la familia que le había hecho tanto daño a ella y a su madre. Literalmente dijo que primero estaría muerta antes que eso. Así que el señor se levantó y avanzó hacia ella sin miedo al plomo, ya que para él tampoco fue nada fácil perder a su mamá y a su hijo. Sin embargo, Yumiko no bromeó cuando dijo que primero fría, así que terminó denegándose solita con una granadilla. Si es que me entienden. El viejo de Yumiko no podía creer que su hija llegó tan lejos por la maldad que se manejaba en su familia, así que recapacitó y dejó la escuela abierta. Obviamente no fue porque Naruto lo evangelizó, sino que su hija dejó una carta explicándole a detalle cómo se sentía, así que este reflexionó con el dolor que significaba perder a su hija. Lo que no sabía era que en realidad Yumiko sí estaba viva, y todo esto fue un montaje del prota, quien había pedido una ayudita a su jefa, ya que querían darle a Yumiko la oportunidad de comenzar desde cero.
Ahora que su papá se había evangelizado, ella pues seguía sin querer estar a su lado, pero al menos no se avergonzaba de ser su hija. Así que algo bueno salió de esto. Aunque obviamente también lograron que Yumiko se pudiera quedar en la escuela al lado de todos, puesto que ahora era la dueña de su propia vida, y el señor no jodería más. Días después, Sachi se dio cuenta de que algo raro pasaba con Michiru y el prota, ya que ella era mucho más alegre y el prota se llevaba mucho mejor con ella. De todas maneras, como que eso no importaba en sus labores de maid, mientras que siguió obedeciendo a las chicas. Lamentablemente habían algunas que decían sonceras, como la misma Michiru o Makina, pero pues Sachi no distinguía entre órdenes, así que se quedó en el baño contando miles de números. Debido a esto tuvo una pequeña fiebre, pero nada grave, ya que al día siguiente amaneció como nueva. Sin embargo, el prota recordó algo cuando escuchó como Sachi le decía Yukun. Debido a esto, al otro día se fue a investigar fuera de la escuela, y en un parque recordó cómo él jugaba de niño con una niñita muy parecida a Sachi. Mientras tanto, Michiru pataleaba por los exámenes que estaban justo por llegar, así que le pidió a Sachi que evitara que dieran los exámenes, cosa que era una petición muy tonta. Tanto que hasta la misma Michiru admitía que era una broma más que nada, pero igualmente Sachi se lo tomó muy en serio. En la noche, Yumiko le preguntó al prota si es que creía que Sachi podía incendiar la escuela o algo parecido para evitar los exámenes. Sin embargo, Yuji no iba a dejar que algo así sucediera, así que le dijo a Yumiko que se relaje, ya que Sachi no haría algo tan loco, al menos no en su guardia. Los días siguientes Sachi se la pasó pensando, investigando y demás cosas para cumplir con la misión de Michiru. Tanto que incluso se notaba en sus ojeras que estaba tomándose muy en serio el pedido de esta. A pesar de esto, llegó el día anterior a los exámenes y todavía no hacía nada, así que todas las chicas creyeron que había fallado en su misión, pero pues estaban equivocadas. Si bien no pensaba incendiar la escuela, casi que lo hizo, ya que fabricó explosivos que combinados con gases iban a derrumbar la escuela por completo. Sin embargo, las chicas entraron al salón cuando Sachi activó el detonador, ya que el prota las había citado aquí. Sachi hizo todo lo posible para sacarlas, sin embargo ellas querían esperar a Yui, por lo que llegó el cero y no pasó nada. Aquí recién apareció el prota, quien les quería hablar solo de las reglas para las vacaciones de verano sobre los dormitorios, cosa que obviamente no era ni de cerca algo que necesitarían conversar en los salones. Así que se fueron todas a sus dormitorios, menos Yuji y Sachi. El prota le contó que desactivó sus bombas desde antes de que las pusiera, pero que igual estaba sorprendido de lo bien hechas que estaban para alguien sin experiencia. Sin embargo, no lo suficiente. El chistecito hizo que Sachi se meara del miedo, literalmente. Por lo tanto, el prota cambió de tema mencionándole que ya la recordó, pero recordar el pasado no era algo tan bonito para Sachi, ya que sus padres siempre la habían ignorado. Y cuando por fin quisieron ponerle atención, ella se enojó con ellos por creer que una disculpa arreglaba todo. Por eso es que se escapó de casa, y cuando por fin se dio cuenta de que no tenía sentido pelear con sus papás por esto, estos fueron atropellados por ir a buscarla. Su padre se fue directo al cielo y su mamá quedó en coma, así que se alejó de ella porque seguro la odiaba por caprichosa. El prota entendía por qué pensaba eso, pero los caprichos de una niña no siempre son malos, ya que en su caso lograba distraerlo de su infancia tan caótica cada vez que la veía, y seguro que hizo que sus padres la amaran más que nunca. Por lo tanto, Sachi se puso a llorar, ya que el prota le había dado la confianza que necesitaba para volver a ver a su familia. Ahora que había recapacitado, se deshicieron de los explosivos, y por último Yuji la llevó al antiguo lugar donde sus padres trabajaban, ya que aquí le dejaron la mayor muestra de amor, el cual era un cartel de feliz cumpleaños. Esto que nunca pudieron dárselo, pero que igual demostraba lo mucho que la querían. Ahora que había ordenado al fin sus sentimientos, Sachi volvió a visitar a su madre, quien parecía estar mejorando. Aunque a pesar de esto, Sachi aún necesitaba una última cosa del prota, el cual era un abrazo largo y fuerte, aunque la pregunta ofendía, ya que aceptó sin pensar. Sinceramente, gente, este prota es de los mejores. Días después, Yuji de la nada recibió un mensaje de Makina, y por más broma que parecía, Makina en verdad le pidió que se volviera su padre. Yuji terminó aceptando un poco extrañado, lo cual sorprendió a todas las chicas, pero sobre todo a JB, ya que era ridículo que aceptara una misión así. El prota le dijo que le ofreció 70 millones como pago, y también tenía un mal presentimiento, así que quería hacerlo para protegerla. Por eso es que también se puso a investigar todo lo relacionado con su familia, y era bastante turbio lo que había descubierto, ya que su familia estaba muy relacionada con la política, pero su padre, que fue con quien sufrió el accidente, no pertenecía a esto. Como la familia era un tanto corrupta, todo parece indicar que lo silenciaron al viejo de Makina, y por el estado de esta, nombraron a su hermana como heredera de la familia. Esto último sorprendió a Yuji, ya que se esperaba de todo menos que tuviera una hermana. Los días siguientes empezaron las vacaciones, así que el prota le enseñó cómo defenderse, y básicamente le dio un entrenamiento para que se volviera como él, o sea, entrenamiento militar de sniper.
En esto, Amane se fue y las vacaciones empezaron a tornarse aburridas, así que Makina le preguntó al prota si es que no tenía intenciones de volver a casa, y en realidad él no tenía una casa a la que volver, pero sí que quería ir a visitar a la tumba de su maestra. Entonces Makina se ofreció a acompañarla, cosa que sorprendió mucho al prota. Igualmente aceptó ir con ella, así que empezaron a hablar sobre qué tipo de persona era su maestra, ya que no era su madre verdadera, pero cuando era niño cayó en manos de un señor que era todo un villano. Su maestra llegó un día para rescatarlo, entonces lo convirtió en una mejor persona, por lo menos con lo que podía enseñarle. De esa manera, le dio ganas de vivir, o por lo menos le quitó las ganas de irse al cielo. Por eso es que era una mujer muy especial para el prota, y ahora estaba en su tumba con su hija entre paréntesis. El contexto los harán más adelante. Luego de este pequeño viaje, Makina dio un paseo sola en la ciudad, y por casualidades de la vida se topó con su hermana, así que trató de pasar desapercibido, ya que siempre había estado espiándola desde lejitos, pero cuando se cruzó con ella, de la nada explotó el auto donde estaba su hermana. El prota corrió rápido a verla cuando Makina llegó a la escuela, y felizmente estaba bien, por lo que Yumiko trató de calmar a Yuji, ya que por lo que había investigado, el objetivo de la explosión en realidad había sido la hermana de Makina, y pues ella simplemente estuvo ahí por salada. Yuji se calmó pero no se relajó para nada, porque tenía que cumplir sí o sí la promesa que le hizo a Makina, o sea, que la protegería con todas sus fuerzas. Cuando esta despertó, se alegró al saber que su hermana estaba viva. Sin embargo, le preocupaba que Yuji se fuera al cielo, pero pues este le prometió que por nada del mundo dejaría que lo enfriaran. Al rato, JB, su compañía, lo llamó para una nueva misión, y por más que el prota estaba prácticamente retirado, JB insistió en ver quién era la víctima, ya que era la mismísima Makina. Días después, Makina soñó con el incidente que sufrió con su padre, ya que efectivamente fue todo obra de su mamá, y los mismos criminales lo admitieron. Al despertar, esta estaba en un hotel con el prota, pero no para lo que piensas, sino que en realidad les había avisado a las chicas el contexto, y escapó con Makina para que no fuera un blanco fácil. Incluso estaba enfrentándose a los miembros de la asociación que lo entrenó, ya que su jefa le había dado la opción de aceptar la misión o rechazarla, pero si es que la rechazaba, sería arrestado de inmediato para que no interfiriera. Obviamente el prota entendió que JB solamente estaba dándole algo de ventaja, así que aceptó la misión y se llevó a Makina, pero pues JB le advirtió que no sería nada fácil hacer suficiente tiempo para que todo se calme, ya que Makina tenía una mente prodigiosa. Tanto es así que llamó a su madre amenazándola con revelar los documentos de corrupción si es que no aseguraba la vida de su hermana. Porque sí, la razón por la que le hicieron volar fue para darle un shock a Makina, y así con fe perdería nuevamente la memoria. Por más que increíble que parezca, Makina ya había recuperado todos sus recuerdos, así que le citó de memoria a su madre el archivo que demostraba los actos de corrupción, poniéndose a sí misma en la mira de la familia. Como el prota la estaba defendiendo, la asociación no se contuvo en los gastos, ya que sabían lo grandioso que era, así que mandó literalmente un escuadrón gigantesco solo para atraparlos. Lo que no esperaban era que el prota fuera tan escurridizo, ya que se escondió en el último lugar que esperaría, y los hizo explotar a todos, para luego salir en un auto tan antiguo que pues era irrastreable. Todo parecía ir de maravilla, pero Makina se había olvidado el árbol que le regalaron las chicas, así que el prota trató de convencerla de que lo recuperaría, pero pues que no valía la pena volver por él y arriesgar su vida. Obviamente a Makina no le interesó lo que le dijo y volvió al hotel por el arbolito, así que un agente de la asociación la descubrió, y Makina le dio un buen uso a los conocimientos de defensa personal que le había enseñado el prota, ya que por poco le ganó un agente entrenado. Sin embargo, este sí que logró atravesarla sin que se diera cuenta. Con lo enojado que estaba por haber perdido contra una niñita, empezaron a patearla sin piedad, por lo que el prota llegó y los gomeó a todos, pero pues Makina estaba demasiado herida. Entonces no tuvo de otra más que entregarla a JB para que la lleven a un hospital. Con esto todo parecía perdido para Makina, ya que su madre no tenía intenciones de dejarla viva, y ahora que la tenía en sus manos, al menos podía utilizar sus órganos para salvar a la hermana de Makina, quien estaba gravemente herida también. Aunque pues el prota tenía otros planes, ya que se terminó infiltrando en el edificio de la madre de Makina, pasando por un montón de seguridad que ésta había puesto, para luego matarla a sangre fría. Después fingió que se había denegado para que la prensa tuviera su culpable, y le entregó todos los documentos a la asociación, dándole así un poder muy grande con el que pudieron mantener tranquilos a todos los políticos que pudieran querer tomar venganza. Con ese gran logro, el prota fue exonerado de cualquier castigo, así que volvió junto con Makina a la escuela para continuar su linda vida junto a las chicas. Bueno, la cuestión es que al día siguiente JB felicita al prota por su gran trabajo, pero lo hizo con un beso, así que Sachi se traumó al verlo. Por suerte, esta no hizo un escándalo, aunque tampoco se quedó callada. Cuando el prota entra a su cuarto, Amane estaba aquí, ya que seguía intentando seducirlo como cuando había llegado, lo
cual era inexplicable para el prota, ya que no tenía razones. Amane insistía que era por amor a primera vista, y pues el prota le siguió el juego. Sin embargo, con el chisme de Sachi, se volvió tóxica a primera vista. Felizmente Amane se tranquilizó cuando escuchó que eran temas del trabajo, pero le pidió como pago un beso, a lo que el prota respondió con un beso casi robado. El impacto dejó a Amane sin fuerzas en las piernas, pero ahora que el prota estaba atrevido, se insinuó para ir hasta el final. Ese jueguito no le gustó para nada al prota, ya que lo decía mientras que temblaba. Entonces le volvió a preguntar por qué iba tras él. Amane trató de insistir con lo del amor a primera vista. Sin embargo, se cansó de mentir, ya que la verdadera razón era el accidente que la hermana de Yuji había sufrido. Resulta que Amane estuvo en dicho accidente y fue la única sobreviviente gracias a la hermana de Yuji. El accidente en cuestión fue uno de tránsito en el que cayeron en una curva mientras que tenían un viaje escolar. Aquí conocemos a Kazuki, quien era una albina super sangre fría, la cual le dio instrucciones claras a Amane para que saliera, y con su ayuda lograron rescatar a todos los alumnos posibles del accidente. Por si no tener señal y estar en un lugar sin escapatoria no fuera suficiente, Kazuki se llevaba súper mal con la presidenta del equipo de básquet, ya que era súper mandona. Por eso ella se autoproclamó líder del grupo y dio órdenes a todos, cosa que obviamente Kazuki obedecía solamente cuando no era absurdo. Por esto se fue a buscar señal por los alrededores junto a Amane, la cual ya era como su primera amiga. Y por eso vio de cerca lo impresionante que era Kazuki, ya que cuando regresó ayudó a los heridos como si fuera una médica profesional. Pero la única experiencia que tenía en realidad era la de un libro que había leído. Con esa sangre fría manipuló a la presidenta para que se quedaran, ya que sugiriendo que usaran las energías para viajar, la presidenta dijo fuerte y claro que la mejor opción era quedarse en un solo sitio y no desperdiciar energías, esperando a que los rescaten. Habiendo dicho esto, su orgullo le impedía cambiar de opinión, sino de lo contrario hubiera desistido en tan solo 3 días. Ya que este era el tiempo máximo de comida que tenían. Luego de repartir las carpas y la comida, se separaron en grupos de 2, por lo que Amane y Kazuki fueron dúo en estos largos días de supervivencia. Al otro día, Amane despertó y Kazuki no estaba en la tienda, ya que se había puesto a recolectar comida de antemano, porque luego iba a faltar y la canción. Sin embargo, a Amane no le agradó que se fuera sin decir nada, ya que le había preocupado. Esto sorprendió mucho a Kazuki porque nunca nadie se había preocupado tanto por ella. Pero justo una compañera de Amane le dijo la palabra clave para acercarse a Kazuki. Así que aplicó la de tú eres muy importante para mí, lo cual funcionó bastante bien, ya que Kazuki se sonrojó y hasta se cayó al agua por los nervios. Luego pasó un helicóptero, pero ni tocando el claxon lograron que los notaran, y para colmo, los desvividos empezaron a apestar, así que el profesor los llevó lejos. Al parecer no vieron esa película cuando se estrellan en los Andes y empiezan a comerse a sus amigos con el tiempo ya que no tenían comida. Pero bueno, los heridos también empezaron a empeorar, ya que no tenían cómo curarse. Pues una de las chicas no quería comer y la otra estaba mejor, pero tampoco se había sanado por completo. Por suerte Kazuki sabía lidiar con enfermos porque era súper amable con la chica que no quería comer, ya que suponía lo que le pasaba. Al no poder caminar, pues se hacía el 1 y el 2 en la misma bolsa de dormir, y eso le daba mucha vergüenza, así que la tuvo que consolar, tanto que Amane se puso un poco celosa. Obviamente Kazuki también se dio cuenta de ello, así que ella fue a darle su dosis de amor. Medias lecas son estas chicas, ¿eh? Después pasaron los días y las cosas solamente empeoraban, ya que la comida se acababa y los heridos empeoraban demasiado. Entonces, el profesor decidió salir a buscar ayuda con la mitad de la comida, pero pues nunca regresó. Con el tiempo el hambre empezó a afectar las mentes de las chicas, por lo que divagaban y empezaban hasta a parecer loquitas por momentos. Pero pues un héroe inesperado y desagradable apareció. Un perrito se fue con Dios, así que en vez de enterrarlo aprovecharon que estaba fresquito para pues comérselo. Esto era demasiado fuerte para todas, pero hicieron la mirada a un lado y se lo comieron entre lágrimas, por lo que gracias a ese honorable sacrificio alargaron un poquito más sus vidas. Días después, las chicas empezaron a irse al cielo, ya sea por hambre, enfermedad o porque comían cosas que no debían, así que la locura empezó a apoderarse de ellas. Para colmo, el profesor no llegó a ninguna parte, simplemente regresó en un estado de psicosis completo, o sea, estaba súper loco, y lo único para lo que sirvió fue para llevarse los cuerpos lejos. Cuando todo parecía estar perdido porque ya estaban que se morían del hambre, el profesor volvió con un caldito de cordero, así que la mayoría llenó sus estómagos. Sin embargo, Kazuki se negó a comer, así que Amane también dejó la carne. En la noche, Kazuki le dijo a Amane que era mejor huir,
cosa que Amane no entendía, ya que lo iban a hacer solamente ellas dos. Entonces, para que entiendan por qué no podían llevar a nadie con ellas, le mostró cómo la presidenta y el profesor se iban a hacer el delicioso. Pero pues más allá de eso, también se estaban comiendo a sus compañeras. O sea que este caldito de cordero que se habían comido en realidad no era un cordero, sino que eran sus propias amigas. Estos se dieron cuenta de que su amiga la presidenta y el profesor estaban loquísimos y los demás como que también ya empezaban a enloquecer por lo que estaban haciendo. Así que tuvieron que huir, ya que ahora que saben la verdad querían desvivirlas a ellas también, quienes eran las únicas que aún no habían caído en la locura. Lamentablemente, las loquitas estaban a punto de alcanzarlas como zombies, entonces Amane se ofreció como carnada, pero al final Kazuki cambió de lugar con ella porque había prometido que la sacaría de ahí a salvo. Por lo tanto, le dijo que siguiera de frente, porque este debería de ser el camino para salir del bosque. Luego de varias horas caminando y un par de alucinadas, Amane llegó al final a la carretera, y por suerte también había una granja al frente. Así que se comió unos coles apenas las vio y de esta manera logró regresar como la única sobreviviente. Sin embargo, a pesar de todo lo que había vivido, sus compañeros la juzgaban por ser la única sobreviviente. Por eso llegó a la conclusión de que la única forma en la que los demás la perdonen era sufriendo más que sus compañeras. Y hasta ella había empezado a pensar en esto, por lo que vio la luz cuando se encontró con el prota, ya que creyó que obligándose a estar a su lado y servirlo para lo que sea, sería menos culpable por sobrevivir en vez de su hermana. Sin embargo, ahora que Yuji sabía la verdad, le pidió que la mate, ya que solamente así acabaría con su dolor. Yuji aceptó, pero en realidad solamente le dio un cocacho, puesto que esto sería demasiado bueno para ella. En vez de esto, decidió obligarla a estar a su lado para siempre, y si es que intentaba escapar, ahí recién le daría una paliza. Obviamente, eso era más premio que castigo, así que ambos se terminaron abrazando. Y pues Yuji se sintió menos culpable, porque esta era la voluntad del hermano de su amiga. La razón por la que el prota estaba tan tranquilo era porque no creía que su hermana estaba en el cielo, ya que nunca encontraron su cuerpo. Y si las cosas pasaron como dijo, ya que habían dicho de que habían encontrado 11 cadáveres pero nunca encontraron la cabeza de su hermana, pues este creyó que de alguna manera su hermana, que era un genio, había podido crear 11 cadáveres con los restos de 10 personas. Por lo tanto, el prota le dijo que fueran a investigar este lugar. De paso, Amane también superaba sus traumas del pasado, así que pues eran premios dobles. Pero pues en el camino se encontraron con un señor sospechoso de apellido Sakashita. En ese momento el prota no hizo nada porque no parecía peligroso, pero igual fue bastante raro porque estaba demasiado interesado en Amane, tanto que se proclamaba como su fan. Al llegar al bosque donde se perdió Amane, lograron caminar tan solo 3 horas desde la autopista, pero eso no lo sabían en ese momento, entonces era imposible tomar esa decisión en ese instante. Sin embargo, descubrieron que Kazuki dejó una lonchera con una carta para Amane, en caso de que se salvara y superara el trauma. En esta le había contado que al final sus compañeras no murieron en sus manos, sino por una enfermedad a causa de comer carne infectada de una de sus compañeras, la supuesta cordero que se habían comido, pero pues al parecer no la habían lavado ni nada. Esta carta, sin ningún otro rastro, no garantizaba la supervivencia de Kazuki, pero al menos sirvió para que Amane dejara de disculparse con sus compañeras y empezara a agradecerles, ya que gracias a ellas es que pudo sobrevivir. Lamentablemente, a la hora de volver, recibieron una llamada de las chicas, pero pues no eran ellas, sino el viejo sospechoso Sakashita, el cual las tenía de rehenes, porque no podía admitir que su hija se haya ido al cielo en este accidente. Y Amane sí que pudo rehacer su vida con normalidad. Resulta que Sakashita entró con un matapatos para encerrarlas a todas y utilizarlas como rehenes para traer a Amane. Así que el prota llamó a la asociación para que desplieguen unidades, pero era imposible asediar el lugar sin exponer a las rehenes. Y no habían puntos de tiro para un sniper, porque la escuela no fue pensada para ser un lugar súper seguro en ese sentido. Yuji sabía esto a la perfección, pero había un punto disponible en la escuela, el cual era el baño. Ese punto era ridículamente pequeño, pero ya había un antecedente similar no tan pequeño, pero pues parecido, ya que la maestra de Yuji anteriormente logró un tiro en una abertura de 15 centímetros, y el prota tenía como unos 10 para hacerlo. Por si el tiro no fuera lo suficientemente complicado, tenía que utilizar un urinario específico. Así que Yuji usó su agente infiltrada, o sea, a Makina, con clave Morse. Así que con clave Morse logró enviarle el mensaje, para que así destruya uno de los urinarios, cosa que no tenía mucho sentido para Makina, pero una orden es una orden. La única manera era pedir que la dejaran ir al baño, por lo que Michiro aprovechó para ir, pero como ella era súper quisquillosa, no quería hacerlo del baño de hombres. Por suerte, eso funcionó en favor de Makina,
porque pues Sakashita le empujó y Michiro terminó rompiendo de casualidad el urinario que tenían que romper. Lo único malo era que la pobre Michiro se terminó orinando en el salón, pero ahora solamente tenían que darle ganas para que fuera al baño, así que enviaron a Mane con botellas de agua como era obvio. Primero trató de insultarla y hacerla sentir mal por la situación que sufrían sus amigas, pero Amane demostró que ella nunca utilizaría a sus compañeras para vivir ella, diciéndole a este tipo que se desquite solo con ella, lo que esto enojó más a Sakashita, aunque no quería terminar tan rápido con su castigo, por lo tanto, la llevó al baño para hacer cochinadas antes de desvivirla. Como había tomado mucha agua, primero fue a orinar y aquí sentenció su fin, ya que el prota no desaprovechó esta oportunidad para darle un tiro no mortal, el cual Amane aprovechó para quitarle la matapatos e ir por sus amigas. Con eso es que el prota se hizo una leyenda, ya que si bien no podía ser un estudiante normal, al menos tenía la certeza que su lugar era en esa escuela junto a las chicas. Recordando un poco el pasado, el protagonista participó en una misión de rescate en el extranjero, en la que tuvo que salvar a una chica súper pequeñita. Pero después de una hazaña, como siempre, descubrimos que esa mini waifu en realidad era una señora, más bien la directora de la escuela en la que estaba Yui actualmente. Volviendo al presente, el prota envió un informe escrito a mano de su pasado completo, por lo que JB lo llamó para que explique todo y poder hacer su propio reporte, ya que en la historia del accidente de su hermana hubieron cosas raras. Obviamente, Yuji no sabía más de lo que había escrito, entonces empezó desde el inicio, que era básicamente cuando era un niño opacado por el talento de su hermana, ya que ella demostró una habilidad por el arte desde muy joven. Debido a eso, el prota empezó a alejarse, pero ella no lo dejó, ya que prefería ser una hermana antes que una genio. De todas maneras, su papá empezó a vender los dibujos de Kazuki, así que ganó mucho dinero con el arte y conoció a muchas personas. Y pues una de estas personas era un gringo con aires de Willy Wonka llamado Oslo, el cual iba a ser más importante más adelante. Por parte de su hermana, esta empezó a buscar ser más normal, o sea, tener amigos y estas cosas, porque si no se convertiría en un adulto horrible como su papá. Pero como ella era la favorita de casa, el prota quedaba en segundo plano siempre muy descaradamente, tanto que su cena era un pan seco, mientras que los demás iban a comer lujos en restaurantes. Esto enojó mucho a Kazuki, así que discutió con su padre, lo cual ocasionó que este empezara a odiar abiertamente a Yuji, pero al menos ya le daban de comer un poco mejor. Lo que sí era un tanto raro era que Kazuki no quería que Yuji tuviera amigas, ya que se ponía celosa de inmediato, o sea que acá había algo medio norteño en realidad. Y cuando se enteró que conoció a Sachi, esta se opuso por completo a que fueran amigos si es que ella no la aprobaba primero, ya que en el futuro se podía convertir en un hombre que las hiciera llorar. JB casi que se mata de risa, ya que en el presente el prota se volvió justo un hombre que no sabe tratar con chicas a pesar de estar rodeado de ellas, así que JB cambió de tema a las bromas que tenía como consecuencia por conocer mujeres. Resulta que Kazuki era un tantito norteña, como ya lo dije antes, y por eso hacía que ambos se bañen juntos. Hasta ahí como que está bien, porque son niños y tales cosas, pero Kazuki no era una niña normal, por lo que ella quería experimentar las cosas que veía en los mangas, cosas como besos en la boca, así que utilizó a Yuji de conejillo de indias, sin importar que fuera incestuoso, ya que a fin de cuentas, ella lo veía algo normal que una hermana quiera tanto a su hermanito. Después de esto, Kazuki fue madurando y empezó a bajar sus propias habilidades para poder encajar con los demás, así como a Yanakoji de Classroom of the Elite, cosa que al final parecía más estar controlando a la gente, ya que al final todos terminaban haciendo lo que ella quería de una forma u otra, incluso sus papás. Esto le da mucho miedo a Yuji, pero de un momento a otro ella se fue al cielo debido al accidente, así que su vida familiar se fue cuesta abajo, puesto que su padre no tardó en volverse un borracho abusivo, porque pues antes era rico y ahora se le había ido su gallinita de los huevos de oro. Por suerte su mamá empezó a cuidarlo ahora que era su hijo único, pero eso no era suficiente para arreglarlo todo, así que su madre y él escaparon de casa, y el prota estuvo como que más o menos un año feliz con ella, y su mamá pues se esforzaba trabajando día y noche para mantenerlos. Sin embargo, su padre al final los encontró, y como ya le había dado una hija genio, trató de obligarla a darle otra, o sea que la terminó violando. Pero esto era en contra de la voluntad de la madre de Yuji, así que el prota se hartó de tanto maltrato y se bajó a su viejo de un botellazo en la cabeza. Lamentablemente la estabilidad mental de su madre ya se había ido de sabática, por lo tanto le entregó todo el dinero que había ahorrado y lo mandó fuera de la casa a su hijo. El prota se creyó ese cuento de que en un rato te alcanzo, pero cuando escuchó las ambulancias, regresó a ver qué es lo que había pasado, y aquí se dio cuenta del terrible suceso. Su mamá pues se había denegado solita y ahora era un huérfano. Para colmo, Oslo, el gringo este raro que le compraba siempre sus artes a su papá, lo recogió y lo adoptó, pero no para criarlo como un hijo bueno y mimado,
sino para vestirlo como su hermanita y tenerlo de mascota. Uno de los peces gordos que visitaron a Oslo trató de abusarlo, pero pues el prota ya no se dejaba, así que terminó eliminándolo, cosa que terminó de maravillar más a Oslo, así que le ofreció la opción de dejar de ser una mascota. Para esto lo envió a una academia de entrenamiento militar clandestina que fue construida por el mismísimo Oslo, y básicamente era un lugar donde criaban desvividores profesionales. Aquí el acoso hacia el prota continuó, puesto que Oslo lo tenía como su favorito. Pero pues después de tanta tormenta no todo era malo, ya que al menos hizo una amiga que lo ayudaba y le daba de comer cuando se le pasaba. Obviamente en un lugar así nada podía durar mucho, ya que le dieron la opción de graduarse con un enfrentamiento a muerte. Y a quien tenía que enviar al cielo era la amiga que siempre le daba de comer. Al inicio parecía que lo iba a lograr fácilmente, pero recordó cómo su madre también fue víctima, así que terminó perdiendo las ganas de pelear. La cosa es que su amiga aprovechó para derrotarlo, y por suerte no necesitó matarlo. Así que esta se logró graduar, pero pues como había ganado de esta manera no logró durar mucho en el campo, ya que era demasiado buena persona para vivir este tipo de vida. Tiempo después, Yuji volvió a tener su oportunidad de graduación, pero esta vez era un trabajo real, el cual fue un completo éxito. JB conocía muy bien esos trabajos porque eran personas importantes de los Estados Unidos, y no fue solo uno, sino varios, y nunca llegaron a encontrar al culpable. Mejor dicho, desvivía a peces gordos. Y pues aquí es donde aparece la maestra de Yuji, la cual lo rescató en una intervención a la casa de Oslo, pero pues nunca supieron que él era el verdadero autor de todos esos trabajitos. Por otro lado, las chicas estaban de lo más chill esperando al prota, pero Sachi aprovechó que este no estaba para mostrarle a las demás lo que encontró. Resulta que encontró los restos del informe escrito del prota en la basura de la trituradora y lo volvió a reconstruir pedazo por pedazo. Esto podría ser espectacular o aterrador, pero igual tenían el documento a la mano, así que todas decidieron leerlo para aprender más sobre Yuji. Las chicas se quedaron heladas al ver lo mucho que había sufrido el prota, sobre todo Amane, ya que todo esto fue a causa de que su hermana se fuera al cielo en el accidente. Por más que el prota dijo que el final era feliz, no cambiaba todo el dolor que este había sufrido. Para colmo, eso no era todo, ya que a partir de ese momento tuvo que quedarse con su maestra llamada Sako, la cual no lo trataba nada bien, aunque con razón, ya que el prota había sufrido mucho maltrato en su vida, así que si lo trataban bonito, no les harían caso. Esto no detuvo a JB de ser la consentidora de las dos, pero como que el trabajo de criarlo se volvió mucho más difícil de lo que esperaban, ya que el prota tenía más marcas de las que podían contar, y sin mencionar el trauma que le había generado enviar tantas personas al cielo anteriormente, tanto así que el prota ahora no podía aplastar ni siquiera una mosca, puesto que vomitaba del asco. Días después, JB regresó a casa y se encontró con un prota que no quería comer. Pero esta vez no era porque él no quisiera, sino porque Asako estaba cocinando, ya que apenas vio el intento de sopa que Asako preparó, la gringa entendió que el prota tomó la decisión correcta para sobrevivir. Después de comer algo comestible, le regalaron un perrito, quien se volvió su amigo fiel y le devolvió la habilidad de amar a un ser vivo. Lamentablemente Asako se tomó un descanso, por más que sabía que en su trabajo no existían los retiros, pero pues era necesario porque su ojo estaba empezando a fallar, y por eso le era imposible seguir haciendo tiros de larga distancia por mucho tiempo. En vez de esto, prefería volverse una especie de instructora, y su primer alumno fue Yuji, al quien le enseñó cómo ser popular en la escuela, o sea que le enseñó lo que tenía que aprender. Primero ser rápido, luego ser fuerte y por último ser listo. Después de todo esto se dio cuenta de que el prota se sentía atraído por el franco que tenía, así que lo llevó a dar unos tiritos, y se dio cuenta de que tenía talento, así que le regaló su franco personal. A partir de este momento, el prota empezó a llamarla maestra, ya que no era ni una madre ni un padre, era más como una maestra quien le enseñaba a cómo vivir. Pero aún así no podía enseñarle a quitar vidas, ya que su trauma seguía vigente. Lo que Yuji no se esperaba era que un día un oso estaba entrando a la cabaña mientras que Asako estaba afuera, por lo que Yuji trató de vivirlo para salvar a su perrito, pero pues le faltó valor. Cuando lo persiguió para seguir intentándolo, estaba demasiado nervioso, entonces por poco y se va al cielo. Por suerte, recordó todo lo que había sufrido y lo que seguía sufriendo, así que activó sin querer su instinto de supervivencia, con el cual estuvo a nada de bajarse al oso, pero se dio cuenta de que este oso solamente quería llevarse a su perro para alimentar a sus crías. Sabiendo esto, no podía dejar huérfanos a los ositos, así que los dejó vivir, pero seguía sintiéndose débil, porque no pudo ni siquiera salvar a su perrito querido. Asako le dijo que eso era porque se había sugestionado para, pues, intentar pasar el trauma que sufrió por Oslo, ya que ese tipo siempre como que le hablaba bonito para desvivir personas. Pero ahora Asako se había vuelto su diosa, y por eso no permitía que pensara si querían desvivir algo.
el prota le pidió que le quitara esta sugestión, ya que si este no lograba disparar pues sería un inútil. Sin embargo, Asako se negó porque ella seguía siendo su dios, solo que desde ese momento le permitiría desvivir solamente a las personas que ella le diga. Obviamente tenía que entrenar porque no pensaba dejarlo irse al cielo antes de que pagara su deuda con el Estado, el cual había gastado mucho dinero en darles comida, hogar y ropa. Por lo tanto, mínimo tenía que completar 5 misiones antes de darse por satisfecho. Días después, JB volvió a pasar por la casa, y ahora que el prota ya estaba mucho más sano, Asako no tuvo reparo en admitir que ya lo había entrenado como parte de su entrenamiento. La gringa era virgen en ese momento, así que se indignó al escuchar decir eso, ya que no solamente lo hizo una vez, sino que había utilizado a su joven alumno hasta el cansancio. Y justo por eso es que no le importaba prestárselo para que le estrene. JB dijo que no al inicio, pero luego de unas cervecitas su opinión cambió, o bueno, más o menos. Así que al final pues terminó haciéndole el delicioso también esta rubia. Así pasaron las semanas hasta que el cuerpo de Asako empezó a fallar cada vez más, tanto que le empezaba a temblar la mano. Así que Yuji empezó a reemplazarla en sus misiones, ya que si no lo hacía, la arrastrarían por no aceptar las misiones. Cuando JB se enteró, se molestó mucho porque ellas dos se supone que se quedaron con Yuji para sacarlo de este mundo, pero ahora habían hecho justo lo contrario. Sin embargo, no fue obligado ni nada, ya que el prota quería ser útil. Entonces, luego de una pequeña conversación a solas con el prota, JB aceptó el hecho de que este quería unirse a la agencia. Con esto confirmado, se mudaron a los Estados Unidos, donde Asako se volvió una instructora de disparo, y el prota entró a una academia militar para tiradores. Aquí conoció a su compa Daniel, el cual lo subestimó al principio por ser japonés y bajito, pero al final fue él quien tuvo problemas para seguir el ritmo. De todas maneras, le cayó bien al prota, entonces siempre estuvo ayudándolo, cosa que a veces le ganaba muchos problemas, pero que igual logró destacar en las prácticas de tiro, ya que dio la talla al ser conocido como el aprendiz de Asako, la cual era conocida como una leyenda entre los tiradores. Gracias al prota, lograron ganar una competencia de tiros, pero esto puso celosa a una de sus compañeras llamada Millie, la cual no aceptaba que el prota fuera tan bueno con el sniper, ya que ella no era buena en lo físico, así que esperaba destacar en el tiro, pero pues gracias al prota no podía ni ser la mejor en eso. Lamentablemente para ella era solo cuestión de talento, pero más que nada de mentalidad, ya que cuando Millie le puso un reto que su viejo siempre les decía, Yuji buscó la manera de lograrlo, en vez de decir que era imposible o ridículo como lo hacía ella, por lo que se ganó el respeto de esta chica. Al poco tiempo logró graduarse y empezó a tener sus primeras misiones, aunque más que nada era esperar en el mar, por lo que su comienzo en la agencia fue aburrido, excepto por la compañía, ya que Daniel y Millie estaban aquí a su lado. Además de esos dos, también se juntaron con un tal Robert, quien era un enfermo de las waifus en 2D, pero al mismo tiempo era un maestro hacker. Estos tres al lado del prota fueron encargados de una misión súper peligrosa, en la que Yuji tendría que quitar vidas, pero aún no estaba preparado, porque solamente por bajarse un pájaro llegó a vomitar. Sus compañeros lo apoyaron, así que llegaron hasta la base, donde se les unió uno de los pupilos del prota en las prácticas de tiro, y también su capitán llamado Justin, el cual estaba un poco loco después de tanto tiempo en batalla. Igualmente tenía una única cosa clara, y era la de vivir a toda costa, por lo que llamó a la unidad como perro de montaña, ya que su trabajo era retroceder de ser necesario, pero nunca dejar de pelear, ya que caminarían hacia atrás mientras que atacaban. Obviamente, el nombre y la personalidad de Justin eran ridículas, pero la estrategia funcionaba, y por eso evitaron muchas bajas, aunque ninguna estrategia es infalible. Cuando un grupo grande los atacó, se vieron obligados a bajarse a varios de ellos para sobrevivir, pero pues el prota no estaba listo para una misión así, ya que solo de pensar que tenía que bajarse un humano, vomitaba de nuevo. Por suerte, sus compañeros confiaban en él y Justin se encargó de mentalizarlo, ya que si no desvivía enemigos, los que se irían a mejor vida serían sus compañeros y amigos esta vez, cosa que era mucho peor. Entonces lo convenció de desvivir siempre y cuando sea para defender a sus seres queridos. Con esto en mente, el prota pudo eliminar a 9 de sus enemigos antes de colapsar, cosa que fue esencial para que los demás pudieran aguantar hasta que los refuerzos llegaron. Después de eso pasaron por muchas otras cosas horribles que pues el prota prefería olvidar, pero casi como si el tiempo volara, su escuadrón fue sacado del campo, o sea que al final terminaron sobreviviendo. Como Yuji era extranjero, se le permitió volver a su país, mientras que Daniel y Millie se quedaron, pero Daniel no la contó por mucho tiempo más, ya que después de la misión en la que rescataron a la directora, ocurrió un accidente y Daniel pasó a mejor vida. Mientras tanto, Yuji regresó a su feliz vida y se volvió a reunir con su maestra, así que recuperaron el tiempo perdido. Sin embargo, el prota aún no sabía qué era lo que tenía que hacer con su vida, entonces le volvió a entregar su vida a su maestra Asako. Lamentablemente esto no duró mucho, ya que en medio de una misión, JB llamó a Yuji para avisarle que Asako se encontraba muy mal, puesto que hace tiempo en batalla recibió un impacto que le dejó secuelas, y ahora la estaba matando.
Entonces Yuji regresó volando para verla, pero su estado era bastante grave. Esta estaba en un punto en el que se dormía y volvía a levantarse, por lo que el prota empezó a llorar frente a ella, porque aún no estaba listo para vivir sin esta. Asako le dijo que ella lo crió para que pudiera vivir solo, así que le pidió que se aferrara a la vida con todas sus fuerzas. Además, si seguía vivo, era por una razón, ya que entre los soldados se decía que todos tenían un momento, y si seguías vivo, era porque tenías cosas que hacer. Ahora que Asako ya había cumplido con su propósito, podía irse en paz. Pero el prota no estaba de acuerdo con Dios, quien había decidido llevársela. Igual no podían hacer nada más para ayudarla, así que simplemente se durmió y no volvió a despertar. Por lo tanto, el prota decidió cumplir su misión en la vida, que según Asako era el de salvar 5 vidas. Y luego después de esto, si quería, por fin podría encontrarse con Asako en la otra vida. Después de esto se mudó con JB, lo que significaba pasión por las noches, pero pues esto no quitaba el hecho de que el prota siempre pensaba en Asako, incluso estando al lado de la rubia. Entonces esta se concentró en el trabajo, y el prota se empezó a preguntar qué era lo que tenía que hacer en ese momento. En una de esas recordó que Asako le mencionó que irían a Hokkaido para que refrescara las ideas. Entonces Yuji se fue de viaje para buscar su propia respuesta, y en medio de su ruta se le malogró la moto que estaba utilizando. Entonces un biker que pasó por ahí se ofreció a llevarlo, pero como el prota no tenía rumbo fijo, se negó. El biker se mató de risa porque se notaba que era joven para estar en un viaje sin rumbo, pero pues no era por eso por lo que lo hacía. De todas maneras, la palabra juventud le dio una idea, ya que él nunca había vivido su juventud, por lo tanto quizás esto era lo que tenía que buscar, o sea, una vida normal y tranquila en la escuela. Por eso es que nuestro prota le pidió a JB que lo deje en reserva, y con la ayuda de Chizuru logró entrar a la escuela donde está ahora junto a las waifus. Todo este trámite fue complicadísimo para JB, puesto que el prota era un agente muy solicitado, pero pues ahora sí, la historia estaba contada de inicio a fin. Justo JB recibió una noticia de trabajo, por lo que el prota se fue. Sin embargo, mientras que iba a la escuela recibió una llamada de la agencia, puesto que tenían un objetivo para Yuji. Todo parecía una misión de rutina porque le dieron las instrucciones de dónde estaría su objetivo, pero rápidamente se dio cuenta de que no sería tan fácil como pensaba, ya que su objetivo era Oslo. Y pues este era uno de los pocos traumas que el prota todavía no había superado. Al día siguiente, el prota apareció en la embajada como un sospechoso de derroqueo, así que lo detuvieron. Para colmo, las chicas se enteraron que la escuela iba a cerrar nuevamente porque sus auspiciadores habían perdido mucho poder, pero pues ellas estaban más preocupadas por el prota, ya que la noticia de su arresto fue demasiado sorprendente. Al revisar un poco más su cuarto, Sachi pudo reconstruir una que otra cosa, pero lo que los dejó impactadas a todas fue ver que el prota ya no quería seguir viviendo, ya que había salvado a las 5 chicas, o sea que su deuda debería de estar saldada como para ir a ver a su maestra nuevamente. Las chicas no querían aceptarlo, ya que todo el incidente del prota parecía más un sacrificio que otra cosa. Entonces se pusieron a investigar para ver la situación exacta del prota y así poder rescatarlo. Al otro día, Makina y Michiro aparecieron con serios problemas de cansancio, así que se pusieron a chupar un dulce que tenía Mane, pero como que se puso turbia la cosa por la forma en la que lo hacían. Yumiko, por su parte, se fue a buscar un poco más de información con un ex servicio de inteligencia, el cual era muy conocido en el mundillo de la información, pero el restaurante donde trabajaba parecía bastante raro, ya que la camarera estaba de cosplay. Por esto fue que Yumiko creyó que no había nadie serio aquí, y tenía razón, pero era porque el informante era Robert. Este le informó a Yumiko que Oslo había regresado a Japón, pero con varias bombillas de niveles catastróficos, así que el gobierno estaba negociando con él para que las entregara, y la carta de cambio que tenían planeado usar era el mismísimo prota, ya que Oslo lo quería con locura, aunque obviamente no era suficiente para este. También buscaba un artefacto del gobierno japonés, el cual era lo que controlaba todo el sistema, más específicamente una computadora biológica. Resulta que habían rumores sobre una supercomputadora capaz de alterar el mundo desde las sombras, y por más locura que suene, eso era lo que Oslo estaba demandando. Como era un artefacto tan valioso, el gobierno estaba tratando de utilizar a Yuji, ya que con Fei lo aceptaba en vez de la supercomputadora. Mientras tanto, las chicas estaban pensando en si deberían de intervenir por el prota, ya que era algo bastante peligroso, pero ninguna quería avanzar sin él. Para colmo, al día siguiente, la directora les dijo que cada una tendría que tomar un camino sin consultarlo con las demás, o sea que si querían rescatar al prota, no podían reunirse a decidirlo entre todas, aunque obviamente esto no fue ningún problema, por lo menos para la mayoría, ya que Michiro más o menos que le costó porque tenía miedo, pero al final conversó consigo misma y llegó a la conclusión que era peor volver a estar sola, así que terminó yendo con las demás. Mientras que las chicas se instalaban en su nuevo hogar flotante, el prota fue llevado con la supercomputadora de la que Robert hablaba, ya que era real, y la mente que estaba trabajando aquí era la de su hermana.
El prota no se creyó que esto fuera real, pero se convenció cuando se dio cuenta de que tenía el mismísimo humor retorcido que su hermanita. Con esto aclarado, Kazuki le pidió ayuda al prota, ya que ella podría darle acceso a Oslo prácticamente a cualquier lugar virtual, por lo que lo volvería demasiado poderoso a costa de que lo utilicen en contra de su voluntad. Sin embargo, el gobierno estaba reduciéndole el acceso a Oslo a tan solo el 20% si es que añadían al prota a cambio. Obviamente Yuji se sorprendió de tener tanto valor, pero para Kazuki sí que tenía mucho más sentido, ya que su hermano fue el único sobreviviente del experimento que hizo en el centro de entrenamiento clandestino. Aquí estuvieron creando soldados super letales aprovechándose del uso de los químicos. Sin embargo, todos se habían ido al cielo por una u otra razón, y el único que soportó el proceso y se volvió un éxito fue el prota, así que él era la prueba viviente de que ese proyecto no fue un fracaso. Por otro lado, Kazuki también llamó a la chica y se presentó como la supercomputadora Thanatos. La razón por la que las llamó era para pedirles que colaboraran en el rescate del prota, ya que las había estado siguiendo de cerca y hasta ahora no eran una amenaza, pero que eso podía cambiar si es que se unían. Las chicas no confiaban del todo en ella, pero como les contó los planes de Oslo y les dio mucho contexto de lo que estaba pasando alrededor del prota, aceptaron al final, puesto que era la única manera que tenían para ayudar realmente a Yuji. Amane por su parte sintió la nostalgia por su voz y su forma de hablar, pero no se dio cuenta de que era su mejor amiga, así que al día siguiente siguieron con su plan, el cual tenía como primer paso utilizar unos teléfonos irrastreables. Luego de eso, Kazuki le preguntó a Yumiko si quería al prota, ya que tenía la certeza de que todas las demás lo querían, pero ella era la única que no había dado señales claras, así que quería asegurarse. Yumiko era medio reservada en lo que respectaba a sus sentimientos, pero después de todo lo que había pasado, el prota se había robado su corazón efectivamente, así que Kazuki les mencionó su plan para salvar a Yuji al final. Mientras tanto, Kazuki le contó al fin a Yuji todo lo que había pasado después de que se separara de Amane en el campamento esa vez. En ese momento logró sobrevivir manipulando su lado humano, pero inevitablemente las demás se empezaron a comer unas a las otras. La presidenta se quedó gravemente herida, así que después de eso el profesor tuvo su último momento de cordura, el cual aprovechó para disculparse con Kazuki por todo lo que había hecho, ya que su única intención era sobrevivir en realidad. Lamentablemente, ya todos están infectados por la carne en mal estado que se habían comido, así que el profesor utilizó su último aliento para hacerlas pedacitos, y así quedar como el único culpable de toda la masacre. Kazuki también logró sobrevivir, sin embargo de poco le sirvió, ya que el gobierno vio un potencial único en su cerebro y lo utilizaron sin su consentimiento como sujeto de la supercomputadora. Después de esto empezó a recordar poco a poco quién era, hasta llegar a ese momento en el que prácticamente era la misma Kazuki pero sin cuerpo. Por otro lado, Oslo estaba ansioso por recuperar al prota, ya que quería su estructura genética al 100%, para así poder replicar un montón de soldados como él, y no solo el aspecto físico, ya que eso lo había logrado pero no era suficiente. Mientras tanto en el cuartel, JB, o sea la rubia, fue arrestada, ya que ella estaba demasiado relacionada con Yuji, así que no podían arriesgarse a que interfiriera. Lo que no sabían era que las chicas de las que tenían que preocuparse eran las de la escuela, las cuales ya estaban viendo cómo rescatar al prota. Primero, necesitaban el papelito que mueve el mundo, o sea, dinero, más específicamente unos 1.000 millones de yenes. Pero como todas eran pobres, Kazuki les tuvo que enseñarles una forma rápida de hacer mucho dinero. Para eso le dio una tarea a cada una, en la que todas sabían que iban a hacer menos Michiru, ya que en ese caso era mejor así, para que solamente haga todo lo que Kazuki decía. El capital inicial iba a ser puesto por Makina, ya que ella había comprado un carro que no se vendía así de fácil en Japón, así que para los coleccionistas y amantes de los autos, este valía más de 100.000 yenes, el cual era un buen comienzo para empezar a multiplicar el dinero. Para venderlo, Amane se la pasó conduciendo por la ciudad, ya que después Kazuki se encargaría de modificar los números del sistema para que pareciera nuevo. Mientras tanto, Makina y Sachi fueron a un taller donde tenían que comprar el juguete de repuesto para Makina, el cual era específicamente un franco rosado, demasiado vistoso para pasar desapercibido, pero pues esas fueron las órdenes de Kazuki, así que Makina empezó a probarlo. Por órdenes de Kazuki, Sachi parecía Groot, ya que solamente decía una palabra, y Makina sí que tenía libertad para decir cualquier cosa, así que el mecánico le preguntó a Makina para qué quería el arma. Esta le respondió honestamente, ya que era para mantener cerca a las personas importantes para ella, cosa que le traía buenas vibras al viejito, así que le calibró el sniper y la sacó de su taller, ya que le traía demasiados recuerdos de cómo era Sako de niña, porque sí, parece que este viejo tenía algo que ver con la maestra de Yuji. Al llegar a la casa, vemos que Michiru llegó luego de viajar por el mundo, ya que entre parada y parada, Michiru hizo negocios siguiendo las instrucciones de Kazuki, cosa que le ganó tanto dinero que había perdido la cuenta. Por eso ya estaban listas para empezar el plan de rescate,
así que les mostró la ruta oficial de la asociación y les dijo a todas que se prepararan para lo que sea. Tal y como pensaba Kazuki, Oslo no iba a jugar limpio, ya que por más que el gobierno sí que estaba dispuesto a darle a Yuji, este no quería testigos, ya que pensaba enviar al cielo a todos los que se relacionaban con el intercambio, desde los escoltas del prota hasta cualquiera que se meta en el camino. De todas formas, nuestras waifus ya estaban más que motivadas, así que Miyuki le dio un discurso para que todo salga bien. Pero como eso de dar discursos no era lo suyo, entonces lo único que logró fue levantar el humor del grupo, aunque pasando un poco de pena. Luego las chicas se replegaron, por lo que Makina fue a una suite para tener línea de tiro. Amane recogió el auto de escape, Sachi se encargó de preparar todo lo que necesitaban para rescatar al prota de sus guardias y Michiru se encargó de recibir un recado. Miyuki por su lado era el centro de operaciones, ya que Kazuki temía que la desconectaran, entonces dejó varios planes de contingencia para que Miyuki pudiera encargarse en su ausencia. Por otro lado, Millie sedujo a un piloto para tomar su avión, ya que no pensaba abandonar al prota en un momento tan importante. Y mientras tanto él fue atacado por los hombres de Oslo, quienes tomaron el control de la camioneta donde transportaban a Yuji y le pusieron una pulsera explosiva, con lo que tendría que ir con Oslo, puesto que él era el único que podía desactivarla. De lo contrario, explotaría y se llevaría consigo 1500 metros a la redonda. Obviamente las chicas no sabían esto, entonces empezaron la operación rescate, que empezaba con Makina, el cual inmovilizó los coches de los hombres de Oslo. Luego Sachi entró a la acción como toda una main ninja, ya que se bajó a todos los hombres de Oslo sin utilizar fuerza letal. Lamentablemente llegaron refuerzos de la asociación, así que Amane se los llevó y huyó a toda velocidad. Eso hizo que Oslo amenazara a la asociación, ya que se habían llevado su paquete, lo cual puso mucha presión en la asociación, que movió cielo y tierra para encontrarlos. Oslo también mandó hombres, pero estos no pudieron atraparlo, ya que Amane había estudiado muy bien la ciudad con el auto de Makina, aunque tampoco preocupó demasiado a Oslo, ya que mientras que Yuji tuviera el brazalete explosivo, tenía que ir hacia él tarde o temprano. Igual no quería dejar que estuviera relajado como para desactivar el brazalete, así que envió helicópteros para que se bajaran a las chicas de ser posible, pero pues no lo fue, ya que Millie llegó y salvó el día. Luego de las presentaciones, Robert y Millie se encargaron de inspeccionar la zona y de escoltarlos, pero pues el bosque fue rodeado, o sea que tenían que tomar una salida poco convencional, cosa que Kazuki ya tenía previsto. Por lo tanto, los mandó volando por una tubería al más puro estilo de Rápidos y Furiosos, terminando en un aterrizaje milagroso en el barco que Miyuki había comprado. Mientras ellas escapaban, JB había recibido avisos de Kazuki para que liberara su cuerpo, así que esta logró escapar. JB pensó que solamente quedaba ya el cerebro de Kazuki, pero felizmente no, así que recogieron el transporte que Kazuki había comprado para terminar con el escape del prota, el cual era un barco militar. Sin embargo, la mayor de las sorpresas no fue esa, sino fue ver que la hermana de Yuji en realidad sí que seguía viva completita. Amane no tardó en lanzarse sobre ella porque no podía creer que sus ojos no estuvieran engañándola. Sin embargo, no era la única en llegar al barco, ya que el capitán de Yuji en el ejército, Millie, y hasta la esposa de Robert subieron al barco. Esta última era parte del gobierno de inteligencia de los Estados Unidos, pero tenía una historia con el prota, ya que su padre se fue al cielo por culpa de una niña albina, que en realidad no era una niña sino un soldado de Oslo. Este soldado era el prota, así que quería enviarlo al cielo. Sin embargo, Yuji le había advertido que si hacía eso, todos explotarían con él. Además, no tenía prisa para enfriarlo, puesto que él ya estaba preparado para irse al cielo desde que desvivió a su primera víctima, pero primero quería encargarse de Oslo. La chica no creía en una promesa tan irreal, pero tratándose del prota podía hacerlo, así que le asignó el enfriamiento de Oslo como su misión por parte de los Estados Unidos. Luego el prota fue a deshogarse con Kazuki, ya que se había estado guardando todos sus sentimientos por el reencuentro. Kazuki le dio otra opción más aparte de ir a enfrentar a Oslo, ya que si se amputaba la mano y viajaban a la isla que Asako compró para él, podría tener una víctima tranquila junto a las chicas. Sin embargo, el prota no quería eso, lo que él quería era desvivir a Oslo, entonces le pidió que le dijera dónde estaba este. Kazuki lo sabía, pero le empezó a bromear con que se lo tenía que pedir bonito. Así que Yuji le sacó la información por las malas. Ahora que estaba decidido, todas las chicas se despidieron de él, pero Michiru fue la más lista de su casa, ya que besó al prota sin avisar, cosa que puso súper celosas a las demás chicas. Todas querían detenerlo, pero solo JB lo intentó, diciendo que fue Oslo quien le hizo la herida que terminó enfriando a Asako, cosa que solamente terminó dándole un motivo más a Yuji para ir tras él, aunque esta no era la razón principal, ya que tarde o temprano tendría que cerrar este círculo. Mientras que él iba al escondite de Oslo, las chicas se encargaron de deshabilitar lo que quedaba de la supercomputadora.
Así que cuando Kazuki los llamó, no tuvieron de otra más que aceptar su ayuda, por lo que JB fue a dirigir las fuerzas de la organización para que no la fregaran más. La esposa de Robert también fue con ella, porque si trataban de arrestarla, ella tenía la autoridad para anularlos, pero aún quedaba lograr lo más difícil, que era justamente el trabajo del prota. Gracias a los químicos de Oslo, Yuji pudo infiltrarse y desvivir a todos los guardias, por lo que Oslo envió a lo que más se le había acercado al prota, o sea, su hermano clonado. Mientras tanto, Kazuki tuvo que tomar una siestita por sobreesfuerzo, entonces Amane entró a su cuarto para preguntarle qué sería de ella a partir de ahora. Kazuki le confesó que tendrían que escapar a Japón por un tiempo en el mejor de los casos, pero que ahora que sabía cómo era el prota, no tenían por qué seguir sacrificándose por él. Sin embargo, ella ya había aceptado al prota tal y como era hace mucho, y justo por eso fue que se enfrentó a todos y a todas con tal de salvarlo. Ahora, volviendo con el prota, esta se encontró con su gemelo, el cual quería demostrar que era mejor que Yuji, así que le dio más químicos al prota para que peleara en su prime, pero este se negó a seguir consumiendo estas cosas. El gemelo no estaba bromeando cuando dijo que necesitaría su prime, ya que en realidad era bastante fuerte. Por lo tanto, le puso los químicos a la fuerza, pero sin estos límites psicológicos, el prota era toda una máquina, así que lo dejó contra las cuerdas, tanto que el gemelo también se inyectó para estar en igualdad de condiciones, ocasionando la batalla más larga que habían tenido los dos. Luego de muchos cortes, el prota parecía estar perdiendo. Sin embargo, recordó a su maestra, la cual quería que Yuji viviera su propia vida, por lo que recordó que antes de eso tenía que sobrevivir para encargarse de Oslo. Por eso es que él mismo se prometió no ir al cielo, y se deshizo de su gemelo de una vez por todas. Ahora, el siguiente era Oslo, pero se había pinchado tanto que ya estaba quedándose ciego, lo cual le facilitó mucho trabajo a Oslo para atravesarlo con su katana. Sin embargo, este aprovechó que ahora lo tenía enfrente para enfriarlo con una simple pluma, tal y como Oslo le había enseñado. Con su misión cumplida, el prota creyó que ya era el momento de reunirse con su maestra, pero ella le recordó que aún tenía a las chicas que lo estaban esperando, así que lo dio todo para sobrevivir. Es así como 2 años después, las chicas se habían asentado en una isla, pero Chizuru había terminado de reconstruir una secundaria, y además todas podían regresar a Japón, así que por fin tenían la oportunidad de regresar a sus vidas normales. Mientras tanto, Yumiko estaba con Yuji, así que le preguntó que qué haría, o sea, que si las iba a acompañar o no. El prota le respondió que aún tenía algo pendiente porque seguía vivo. Sin embargo, a Miyuki no le gustaba esa respuesta, ya que aunque Dios no tuviera más misiones para él, ninguna de las chicas dejaría que se fuera al cielo, por lo que tenía que vivir para estar al lado de todas las waifus que lo querían tanto. Y listo, gente, esto fue todo lo que hay animado del anime de Grisaya no Kajitsu. Como siempre, intentaré dejarles 2 animes parecidos en las pantallas finales. ¡Chao!